Hola chicos, bienvenidos a una clase más de historia. Vamos a comenzar. Esto es lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando un poco sobre la Edad Media, en qué momento inició, por qué causas inició. Recordemos que justamente dio inicio después de que cayó el Imperio Romano. Y también recordamos que el Imperio Romano, cuando cayó, su territorio fue ocupado por otros pueblos de Europa, Asia, África. Fueron ellos los que tomaron sus territorios. Y en el año 476 fue cuando estos pueblos llamados bárbaros derrocaron al emperador del Imperio Romano, Rómulo Augusto, y fue cuando terminó la antigüedad. Eso es lo que ya sabemos, lo que ya vimos la clase pasada. Ahora el tema del día de hoy es el nacimiento de los reinos bárbaros. Ya vimos que los reinos bárbaros fueron los que conquistaron Roma, por decirlo de alguna forma, y quienes derrocaron al emperador de Roma. Pero también necesitamos saber que los pueblos bárbaros no eran solo una composición de un país, ya vimos que eran de Asia, de África, de Europa también. Entonces ahorita vamos a ver qué pasó después. La historia nos dice que los pueblos bárbaros tenían características culturales propias, es decir, cada uno tenía su propia identidad. Por ejemplo, cada uno hablaba su propio idioma, tenía sus propias tradiciones, sus religiones diferentes, todos eran distintos, porque venían de distintas partes del mundo, distintas partes del territorio. Sin embargo, al tener mucho contacto con los romanos, recuerden que les conté la semana pasada que a veces los romanos contrataban a ciertos africanos o a ciertos europeos o no sé, asiáticos, y los ponían en sus mismas tropas para ayudarlos a pelear. Y al estar ellos en contacto con los romanos, también adquirieron cosas que eran de los romanos. Es decir, ¿a qué me refiero con cosas? Pues la forma en la que ellos se organizaban socialmente, es decir, tenían un rey, tenían un capitán, etcétera. También su idioma fueron adoptando poco a poco el idioma de los romanos, se volvió parte de ellos. Estos idiomas se les llamaba las lenguas romances, entre ellas estaba el portugués, el italiano y el francés. Incluso adoptaron la religión de los romanos, que era la religión cristiana. Entonces, todo esto se debió a que tuvieron mucho contacto con los romanos y poco a poco se fueron apropiando de la identidad romana. Al terminar con el Imperio Romano, cada territorio se fue dividiendo en pequeños reinos. El reino más grande era el de los germanos, que estaba en el Imperio Romano del Occidente. Ya vieron que hay uno naranja, que es el del Oriente. Bueno, ese territorio no era de los germanos, era de otros que se dividieron ahí. Aquí está el Oriente. Y por esta otra parte, que este es el Occidente. Y si se dan cuenta, aquí el Occidente se dividió en varios pedacitos: los anglosajones, los francos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, hay suevos también. Y aquí nos dice en el libro que el reino más grande, o sea, el reino de los germanos, se dividía en visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. En todos estos estaba dividido el reino de los germanos, estaba dividido como que en pequeños pueblitos, digámoslo de alguna forma. Y aquí es cuando se vuelve a repetir la historia. Recuerden que la clase pasada les conté que el imperio romano cayó porque entre ellos mismos se iban peleando, y en lugar de preocuparse por defender sus territorios, se preocupaban por tener más dinero, por tener más territorios dentro de Roma, por tener más dinero, por tener riquezas, por tener poder. Bueno, pues similar pasó ahora con el reino de los germanos. Eran diferentes pueblitos que formaban parte de una misma organización, es decir, de un mismo reino, que era el de los germanos. Entre ellos mismos otra vez se empezaron a pelear, empezaron a discutir por quién tenía más terreno, que si los visigodos, que si los francos, se empezaron a pelear entre ellos. Y el reino de los francos, que estaba dirigido por Carlomagno, fue el que sobresalió, fue el que más poder pudo obtener y pudo hacerse más grande que los demás reinos pequeños. Entonces,
Para el año 800 después de Cristo, los francos ya habían conquistado todos los territorios del antiguo Imperio Romano del Occidente. Tomaron el territorio que era de los reinos germanos, donde estaban los visigodos, donde estaban los anglos, los sajones. Todo ese territorio ellos lo tomaron y lo volvieron ahora en territorio franco, que es justamente donde nos está indicando la línea roja, donde estaba el occidente, ¿se acuerdan? De todas formas se los voy a marcar por acá. Este lado se volvió en el reino franco. Lo de aquí era aparte, acuérdense. Tristemente, como los francos eran dirigidos por Carlomagno, era el que los guiaba, era su emperador, por decirlo de alguna manera. Cuando Carlomagno murió, el imperio franco se fragmentó, es decir, se deshizo. Todo lo que habían logrado lo perdieron. Por cosas similares a las que ya habían pasado antes, que entre ellos mismos se peleaban y entre ellos mismos no se ponían de acuerdo, no trabajaban en equipo. Entonces, cuando él muere, cuando Carlomagno muere, todo otra vez se vuelve a perder y se vuelve a dividir ese territorio, creándose otros reinos, nuevos territorios con nuevos nombres, que es justamente lo que vamos a ver la próxima clase. Ya nos estamos llegando ahora a lo que es la época feudal en Europa, así que vamos a ver lo que aprendimos el día de hoy. Retomamos todo. Para empezar, recordamos que los reinos bárbaros nacieron después de la caída del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano murió, es cuando nacen los reinos bárbaros, que es el número 1 que se... En el número 2, el reino germano era el que más territorio había ganado y como era muy grande se dividió en 7 pequeños reinos, 7 pequeños pueblitos, ¿se acuerdan? Los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los lombardos, anglos, francos y sajones. 7. Después de que se dividió en estos 7 pequeños reinos y parecía que todo iba a estar bien, todo iba a funcionar súper bien, resulta que los reinos germanos también tuvieron desacuerdos y enfrentamientos y los francos que estaban dirigidos por Carlomagno fueron los que sobresalieron, es decir, los que más poder tenían y más territorios lograron conquistar. Eso fue para el año 800 después de Cristo. Finalmente, recordamos que al morir Carlomagno, el reino y todo el poder y todos los territorios que él con sus soldados había logrado obtener se desintegró, es decir, se separó y a partir de eso entonces nacieron otra vez nuevos territorios, nuevos reinos con nuevos nombres, que es lo que veremos la próxima clase. La tarea para hoy es que les voy a subir en la asignación un mapa y ahí van a colorear. ¿Vieron el mapita que vimos al principio donde están los territorios bárbaros? Bueno, uno similar les voy a subir y uno en blanco. Y lo que vamos a hacer es colorear dónde se ubicaban cada uno de los reinos bárbaros. También, si necesitan, pueden ver en su libro, en las páginas 86 y 87, ahí está toda la información de la clase que vimos hoy, por si falta algo, por si algo no les quedó muy claro, ahí pueden volver a leerlo. Eso es todo por nuestra clase de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.